Today's scripture is El mensaje bíblico de hoy, 10 verse 5. 1 Corintios capítulo 10, versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora escuchemos la alabanza de coro Emmanuel y orquesta Nisi. Cuando se pase toda la vida muy rápidamente, yo busco la gracia del Señor y espero el día con corazón sincero. Veré a todos los hermanos delante de la puerta del cielo. El día feliz adoraré al Señor ante el trono del Señor. Después de dejar la carne, veré el rostro del Señor. El día feliz. Cuando estaba desmayado por la vida dura, estaba muy pequeño y débil. Y cuando desviaba en el mundo, el Señor me llamó y me dio el coraje, por eso venceré en esta lucha. Cuando adoré al Señor con felicidad ante el trono del Señor. Después de dejar la carne, veré el rostro del Señor. El día feliz. Ante el rostro del Señor, adoraré al Señor. Después de dejar la carne, veré el rostro del Señor. El día feliz. Veré al Señor. El día feliz. Tenemos alabanzas especiales. Primero les presento a la hermana Jung Eun-kim. Ella es del Comité de Artes Escénicas y la miembro del equipo Sonido Celestial. Esta vez cantará la alabanza dada por Dios Padre su corazón. Leo su confesión. Doy gracias al pastor principal que nos dice: vamos juntos a la Nueva Jerusalén con sus ojos gentiles y con su amor. Ofrezco esta alabanza con todo nuestro corazón. La mirada suave de amor del Señor. Como dulce lluvia, fluye sobre mí. La vía del Señor la voy a seguir. Por el amor del Señor, salvé mi vida. La voz del Señor es tan amable. El amor del Señor me da la vida. Para salvarnos a todos.
cuánto dolor sufrió el Señor. Ahora entiendo su corazón y amor. Y su gran amor por todos ha revivido nuestras vidas. Me dio la tarea de anunciar el corazón del Señor. A pesar que Él no esté aquí, yo seguiré al Señor, la vía del Señor. La voz del Señor es tan amable. El amor del Señor me da la vida. La mirada suave de amor del Señor, como dulce lluvia, fluye sobre mí. La vía del Señor la voy a seguir. Por el amor del Señor, salvé mi vida. Salvé mi vida. El amor del Señor me da la vida para salvarnos a todos. Me dio la tarea de anunciar el corazón del Señor, a pesar que Él no esté aquí. Yo seguiré al Señor, la vía de amor. La vía del amor. 미라클 주니어의 특성이 있습니다. Segundo, les presento el equipo Miracle Junior. Este equipo es del equipo Comité de Artes Escénicas y es compuesto por los estudiantes de Manmin. Esta vez van a interpretar la alabanza Manmin, canción del Espíritu Santo 2. Esta alabanza expresa el corazón del Espíritu Santo que consuela al Padre cuando lagrimeaba y se sacrifica por el cultivo de la humanidad. Esperando ser los verdaderos hijos de Dios Padre, dan la gloria al Padre por la interpretación. La diaconisa Yosuko va a interpretar juntos. Mi bien amado Padre, te pido que no llores más. Mi Padre, tú eres el amor. Y tu corazón es extenso. Mi bien amado Padre, te pido que no llores más. El corazón del amor del Padre va cubriendo todo espacio.
Mi bien amado Padre, te pido que no llores más. Mi Padre, el corazón de amor del Padre va cubriendo todo espacio. Mi bien amado Padre, te pido que no llores más. Mi Padre, tú eres el amor y tu corazón es extenso. Mi bien amado Padre, te pido que no llores más. El corazón del amor del Padre va cubriendo todo espacio. El corazón del amor del Padre va cubriendo todo espacio. 다시 한번 아버지 Please 하나님께 glorify 영광 God with an 돌려드리겠습니다. encore performance. Por favor, glorifiquen de nuevo a Dios el Padre.
Hoy la pastora Lee Mi-kyung va a predicar el sermón titulado Autoconocimiento número 3. Muchas gracias. La alabanza del coro Immanuel Orquesta Nisi. Y también gracias a la interpretación de la hermana Kim Jong-un y interpretación del equipo de Miracle Junior. Y también gracias al equipo de Canal GCN que preparó Manmin Magazine. A través del primer día de retiro de verano, nos ha revelado que Dios está vivo. Y también resolucionó todo problema de las almas. Y a través de Juegos Olímpicos nos hace reunirnos como uno. Y a través de obra milagrosa que controla hasta aún el clima, podemos sentir el hecho que estemos juntos con nuestro pastor principal es gran bendición para nosotros. Y a través del concierto de fogata, le damos toda la gloria a Dios el Padre. Entonces, damos toda la gloria a Dios el Padre con gran aplausos que nos hace experimentar esta obra milagrosa en el concierto de fogata. Hemos visto que la confesión de unos hermanos que nuestro pastor principal es tal cosa. Entonces nosotros también vamos a tratar de hacerlo. Podemos describir la Biblia con una palabra, amor. Y nuestro pastor principal también podemos describirlo, amor, la palabra con amor. Para dirigir este concierto de fogata, nuestro pastor principal ha ofrecido todo su amor y esmero. Y ya terminó el Manmin Magazine de la versión especial sobre el retiro de verano. Y vamos a confesar juntos al pastor, amado pastor principal, gracias, te amamos. Muchas gracias. Viendo el Manmin Magazine, lo he visto con muchas lágrimas. Creo que ustedes lo hacen también. Viendo que las almas liberadas de los demonios y les solucionaron de varios problemas y viendo el sacrificio y el amor del pastor, recibimos otra vez la fuerza de cambiarnos. Es gran bendición para nosotros. Ahora yo quiero compartir un testimonio adicional. Y creo que estos días, entre los hermanos de Manmin, hablaron muchas veces sobre este tema. Yo quisiera compartir el testimonio de la diaconisa Yang Young-kyung, de la Iglesia Central Manmin. La diaconisa Yang Young-kyung se registró a la Iglesia Manmin en 1995. Ahora tiene 49 años y fue endemoniada cuando era 7 años. Al principio ella no lo sabía que fue endemoniada, pero luego de dar a luz a su primer hijo, no llevaba la vida normal. El hospital le daba la medicina de la ciclotimia, pero como tomaba esta medicina más de 20 años, se aprecian los efectos secundarios. Perdió la memoria y temblaba las manos y los pies. Sufría de la alucinación auditiva y vista a causa de la potestad de la oscuridad. Trataba de suicidarse y esta hermana dijo que le mandaron que saltara del apartamento. En especial, luego de que exclamó pastor principal que echara fuera de los demonios, esta hermana sufría aún más. Como si supiera que la diaconisa Yang Young-kyung le recuperará, los demonios trataron de matarla aún más. Debido a la alucinación auditiva que le mandó a morirse, saltando del apartamento, subió a la azotea varias veces, pero gracias al anuncio de los vecinos, la salvó la policía. Además, cuando comía algo, sentía mareada y tenía ganas de vomitar, así que no comía casi nada.
También sufría de dolor como si su corazón se quemara por el fuego de azufre. Aunque ella tiene ganas de ser salvos, no podría hacer por su voluntad. Debido a la perturbación espiritual, decía lo que no debería decir. Así acumulaba el muro de pecado continuamente. Viendo a sí mismo, ella preguntaba al pastor principal, director Bong-nim Lee, y mucha gente si puede recibir la salvación o no. Mientras tanto, ella recibió una profecía por los enfermos en el fin del año 2016. Padre dijo que los miembros de su parroquia deberían ayudarla, ya que no podía solucionar a sí mismo. Y añadió que Padre nunca la abandonaría si sigue esforzando, la ilumbrará por su amor. También la luz original fuerte de pastor echará fuera de la oscuridad. Directora Bong-nim Lee le mandó que participara en la reunión de la oración por los enfermos por 7 semanas y pidió a los miembros de su parroquia que hicieran la oración especial por ella. Y la cuidaba con amor y oración para que ella acumulaba la justicia que le permitiría recibir la sanidad divina. Esta diaconisa preparó el retiro de verano escuchando y anotando el mensaje de la cruz. Durante el retiro de verano no salieron los demonios que estuvieron en su cuerpo. Pero el día 20 de agosto, la pastora Hee-jin Lee oró por la diaconisa Yang Yun-yan y debilitó la fuerza de los demonios. Dijo que el demonio del abuelo que había muerto en la calle, un demonio del hombre, de la mujer, de un bebé. Es decir, estuvieron los 4 demonios en su cuerpo. Luego, los líderes del comité de la oración oraron por ella, junto con los líderes de su parroquia. Y el martes, cuando la pastora Hee-jin Lee oró por ella, con el pañuelo del poder del pastor, se fueron los demonios y ella recuperó totalmente. Gracias a esta oportunidad, su marido llegó a venir a la iglesia. Y su marido, quien sufría mucho de la enfermedad mental de su mujer, confesó con lágrimas que no imaginaba este día que fue liberada su esposa. Ella agradeció al pastor principal y director Bong-nim Lee, pastora Hee-jin Lee y todos los que le ayudaban. Le damos la gloria y gratitud a Padre Dios, quien la sanó la enfermedad mental, que no pudieron curar por la medicina, sino por el poder milagroso del pastor. Compartiendo este testimonio, esta diaconisa sufría por muchos años por los demonios y cada semana visitaba a la directora Bong-nim Lee y a los hombres de espíritus para preguntar si ella puede ser salva o no. Cada semana nos visto así y sentía gran lástima al verla. Y a través de la profecía, nuestro Padre Dios le explicaba con mucho amor y gracias a la pastora Hee-jin Lee, ella recibía la oración con el pañuelo y ahora recuperó totalmente, gracias a Dios. Y afortunadamente su marido participaba en los servicios de dominical. Pero después de pasar un momento, no congregaba a la iglesia por gran cansancio de la vida. Y ella me visitaba cada semana para preguntar si yo puedo ser salvo o no. Y ella decía que siempre guarda en su corazón que yo debería ir al infierno. Así sufría por muchos años. Por eso le aconsejaron que, por favor, lleva la vida cristiana bien, dependiendo del pastor. Siempre su cara es muy oscura. Y tal como dijo el testimonio, ella no comía por mucho tiempo, por eso estaba muy flaquita. Pero luego de recuperar totalmente, su cara se transformó totalmente y su cara se convirtió muy blanco y ganó mucho peso. En una semana ella ganó el peso, muchos pesos, me dijo así. Y luego yo les
mostraré la foto. Antes de recuperarse de los demonios, en el seminario de los líderes, ella se ve muy cansada y siempre decía las palabras con poca energía. Y en el retiro de verano, en el concierto de fogata, desde su punto de vista, también se ve muy cansado y no tiene ninguna energía, ¿no? Pero gracias al poder del pastor, ahora recuperó totalmente. Está celebrando juntos con los miembros de parroquia. Totalmente se cambió, ¿no? Desde su punto de vista también pueden notar que su cara se convirtió totalmente, ¿no? Y ahora está congregando muy bien con su esposo, la iglesia. Y ahora cada semana visitando a todos los hombres de espíritu para agradecer. Su marido está muy feliz también. Y después de terminar la reunión de la oración por los enfermos, yo me encuentro con ese esposo. Y aunque su marido trabajaba en otra provincia y después de recuperarse de los demonios, su esposa, como él recuperó su vida de matrimonio también. Y ahora su marido siempre quería ver a su esposa recuperada cada día, aunque trabaja en otra provincia. Otra vez le damos toda gratitud al pastor principal, quien oró por ella, y también a la directora Bong Lim-ni, y también a la pastora Hee-jin-ni, que oró por ella con el amor. Yo soy el pastor encargadora de ella. Agradezco mucho a ustedes. Viéndolo, yo puedo sentir otra vez que estar en el espacio de pastor es gran bendición para nosotros. Al ver a esa diaconisa, cuando me pregunto si yo podré ser salvo o no, agradecía a Dios el Padre que ella me visitaba cada semana. Aunque sufría mucho de los demonios, siempre me visitaba cada semana. Y al menos yo agradecía mucho que seguía congregando continuamente. Pero en el espacio de pastor, como nuestro Padre Dios le protegió en el espacio de pastor, ella al final le cooperó totalmente. Ella no podía recibir el amor porque fue endemoniada cuando era 7 años. Según la explicación de la pastora Hee-jin Lee, el demonio de abuelo que había muerto en la calle, y la pastora Hee-jin Lee le preguntó a esa diaconisa si hay alguien que había muerto en la calle. Y esa diaconisa respondió que el padre de su marido había muerto en la calle. Y al salir ese demonio de su cuerpo, todos los miembros del comité de la oración abrazaban a ella para expresar el amor, porque ella no recibía ningún amor a medida que se crezca, porque por mucho tiempo fue endemoniado, por eso no recibía ningún amor. Por eso, al salir el demonio de su cuerpo, todos los miembros de ese comité abrazaban a ella para expresar su amor. Entonces, después de sentir el amor de parte de muchas personas,
el demonio salió al final. Para ella fue primera vez que reciba tanto amor en su vida. Por eso estaba muy emocionada. Todos los miembros al ver esa hermana, por favor, entonces al ver esta hermana en la iglesia, por favor, expresa su amor, no mirando con la vista mala. Por 42 años, ella sufría mucho por los demonios. Y cada momento le mandaron que saltaran del apartamento para morirse. Imaginemos que cada momento le mandó que saltara del apartamento. Entonces no podríamos aguantar esa dificultad. Mientras tanto, ella escuchaba la voz de los demonios. Ella tampoco no escuchaba bien el mensaje de la cruz al principio porque sufría mucho por la voz de los demonios. Pero gracias a la protección de Padre Dios, ella acumuló la justicia, al menos escuchando el mensaje de cruz. Por eso recuperó totalmente. No solo esta hermana, sino todos los miembros de Manmin están recibiendo la bendición cada día. Aunque ella les preguntaba varias veces si yo podré ser salvos o no, pero al final recibió esta bendición. Entonces, todo esto es por nuestro pastor principal. Espero que ustedes graben esta verdad en lo profundo de su corazón para que no olviden la gracia que ustedes habían recibido a través del retiro de verano. Hoy les predicaré el sermón titulado Autoconocimiento número 3. En la segunda prédica de este tema, les expliqué sobre el autoconcepto a base de la característica, cultura y conciencia. Además de esto, también existe el autoconcepto hecho por la verdad. Los que tengan este tipo de autoconcepto disponen por sí mismos el criterio de amor y verdad. Y si se encuentran algunos que no concuerdan en ese criterio, piensan que aquella persona es incorrecta. A medida que se crezca, producen el ego y usan este ego como criterio en varias ocasiones. Para discernir una comida rica o una persona buena, este ego se convierte en el criterio y lo exigen a los otros también. Hay unos que le gustan el café tinto, mientras hay otros que le gustan el café con leche. Aunque una comida le parece demasiado salada o dulce, otros dicen es rico. En el caso de anciano Kim Hwa-si, quien fue conductora de la directora Bong Lim-ni, siempre ponía más de 3 cucharas de azúcar en el café. Aunque nos parece muy dulce, demasiado dulce, pero para él, con más de 3 cucharas, es más sabroso que otros. A veces hay algunas situaciones que nos gustan, pero al mismo tiempo no les gustan los otros. En el caso de comida también. Aunque me gusta el pollo, hay algunos que no les gustan el pollo. Pero si insiste en su apetito o su gusto, es muy difícil tener la armonía con los otros. Entonces, una vez o 2 veces que se encuentra con otra persona que no concuerda en apetito igual,
es muy difícil comer juntos desde próxima vez y tratará de evitar a esa persona en el tiempo de almuerzo o cena. People grow up in different environments. People have different parents. So they have their own way of. Entre los hermanos de la Iglesia se puede observar que cada uno tiene diferentes características según el ambiente del crecimiento o por la característica de sus padres. Y cada uno tiene ventaja y desventaja al mismo tiempo. A veces necesitamos aconsejar a los otros para guiarles al mejor camino. Pero en esa ocasión, ¿cuál es la medida que se puede discernir que su consejo proviene del autoconcepto o del amor? Esto es el amor espiritual. Aconsejar a los otros, ¿sientan impaciente al verlos? ¿O pueden esperarlos con paciencia y con fe? Si meditan esto, pueden notar la diferencia entre autoconcepto y amor. Si no tienen el amor, que puedan esperar a los otros con paciencia, llegan a regañarlos según su autoconcepto, a pesar de que traten de enseñar la verdad. Desde el punto de vista del otro, se sentirán pesados, no aceptando con gozo. Supongamos que hay dos personas. Uno es el que pueda recordar bien consejo de otros, aunque le dice solo una vez. En cambio, el otro no puede hacer así, aunque le dice más de 100 veces. Si estas dos personas llegan a ser amigos, podrán sentirse irritados al ver a los otros. Supongamos que comprometimos con su amor que nos reunimos a las 6 de la tarde. Pero esa persona suele olvidar con facilidad y por eso a las 6, cuando lo llamó, ella estaba durmiendo. Entonces, ¿pueden sentir la paz con ella? Entre los miembros de su familia, si hay alguien que es este tipo de personas, se sentirá un poco difícil, ¿no? Desde el punto de vista del que recuerda bien, se puede sentir impaciente al ver al otro. A veces, usando el versículo bíblico, le engaña a esa persona porque no puede recordar. Suelen decir así: cuando recuerda el consejo de los otros, podrá entrar al espíritu. Pero ¿por qué no hacer así? Si le es difícil, por favor, anote lo que escucho. Pero el problema es que a esta persona se le olvida hasta anotarlo. Imagínense que tengan este tipo de amigos, ¿cómo sentirán? Los que no tienen la deficiencia del cuerpo no pueden entender a los que tengan mucha deficiencia. Los diligentes no pueden entender a los que no son diligentes. Los que tengan éxito por su propio esfuerzo no pueden entender a los perezosos. ¿Cómo se sienten al ver a los que se comportan al contrario que su hábito? Si tienen el amor espiritual, se esforzarán a entender el ambiente en donde se ha crecido esa persona. Por medio de ese entendimiento, pedirán la sabiduría al Espíritu Santo a través de la oración para que transforme a aquella persona. Hay que verificar si tenemos este amor espiritual o solo insistimos nuestro autocriterio. Si encontramos autocriterio, hay que quebrantarlo. Cada persona es diferente aprendizaje, conocimiento y sabiduría. El cociente intelectual y de empatía de cada persona son diferentes. Supongamos que si la persona normal puede memorizar los 20 versículos bíblicos con todo esfuerzo en una hora. Por otro lado, hay unos que pueden memorizar solo 5 versículos por mismo tiempo, aunque se esfuerzan lo máximo. Sin embargo, como ambos, el que memoriza 20 versículos y el que memoriza 5 versículos se esfuerzan lo máximo que puedan hacer. No se puede medir el esfuerzo a veces del número de versículos que memoriza. Aunque el resultado es diferente, lo que se esfuerzan ambos es igual. A propósito, lo único que conoce nuestro corazón es Padre, Señor y nuestro Pastor. Seamos lo que seamos, siempre nos han confiado durante la historia de Manmin por los 35 años. Gracias a esto, nos convertimos
marchar con fe hacia la Nueva Jerusalén. Entonces, nosotros también deberíamos ser así, dejando su autocriterio. Deberíamos confiar con fe a los otros. Si hacen así, podemos convertirnos más. La mayoría del conocimiento que hemos acumulado son los conocimientos de falsedad. Y a través de esto salen varias teorías y pensamientos negativos. En especial, el autoconcepto es parecido al esqueleto del cuerpo de los humanos, porque autoconcepto conforma nuestra figura y el carácter. Además, este concepto es como un hueso duro, así que no es fácil quebrantarse una vez que son hechos. Entonces, una vez que se quebrantan este autoconcepto, podemos servir a Dios el Padre. Una vez que sea el Hijo de hijos, después de recibir el Espíritu Santo, deberíamos negarnos y deberíamos hacernos de nuevo con la palabra de Dios. Tan pronto como se forman así, su alma se prosperará. Y tan frecuente como comunicamos con Dios, nos asimilamos más a Padre Dios. Y a medida que nos asimilamos a Dios, podemos gozar de su amor y gracia y recibir la fuerza de parte de Padre Dios. Para ser un guerrero espiritual, nos permite pasar este procedimiento. La Biblia dice a Jacob, una persona astuta. Aunque él fue el hijo menor, interceptó la primogenitura, dándole el pan y gusano de las lentejas. Por lo general, si el hermano parece cansado, puede cocinar la comida, no esperando nada para animarle. Sin embargo, Jacob, quien conoció la característica impaciente de su hermano, preparó un plan astuto con su madre y interceptó la bendición que iba a darle a Esaú. Entonces, hasta que sea el antepasado de Israel, Jacob, ¿qué tipo de procedimiento tuvo que pasar? Trabajando en la casa de su tío Labán como un siervo, tuvo que dejar a sí mismo. En la orilla del río Jaboc, en donde se enfrenta el peligro de la muerte, se quebranta toda su teoría y pensamiento. Todo el esfuerzo que Jacob hizo para conmover el corazón de su hermano, quien lo esperaba con rencor, fue inútil. Aunque trató de cautivar a Esaú dándole varias ofrendas, al que tenía rencor contra él por 20 años, no funciona más. Entonces, en ese momento, Jacob se dio cuenta de que no pueden mover el corazón de las personas con su manera propia, dejando a su familia. Llevaba 20 años trabajando en la casa de su tío. Por medio de ese tiempo, acumulaba mucha propiedad, pero estaba en punto de perder esta propiedad. También, si sucede lo peor, estará a punto de morirse. En esa situación, Jacob no pudo evitar negar a sí mismo y dependió solo de Dios. Dándose cuenta de que lo que dependía durante su vida es inútil, se convirtió a depender solo de Dios. Esto es el procedimiento de quebrantar su autoconcepto que le hizo pensar que su pensamiento fue correcto. Cuando Jacob llegó a humillarse ante Dios, quebrantando todo su concepto, Dios lo nombró como el antepasado de Israel. En Isaías capítulo 41, versículo 14 dice: «Oh temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor». Así, nuestro Padre Dios llamó a Jacob así. El gusano es un animal que no tiene hueso, es decir, no tiene esqueletos. Por esta razón, cuando le den un golpe, el gusano no puede mover como lo que quiera, sino lo que le empuje. La razón por la que Dios lo llamó gusano fue porque Jacob no insistió en su propio pensamiento, teoría ni concepto, sino llegó a obedecer la palabra de Dios solo con amén y sí.
Asimismo, nosotros también deberíamos quebrantar este autoconcepto para que podamos ser el instrumento perfecto para llevar a cabo la providencia de pastor. Siguiendo la prédica pasada, vamos a ver el autoconcepto hecho por la verdad. En la prédica pasada, vimos sobre el concepto a base de amor. Segundo, es el autocriterio a base de los hechos. El criterio hecho en la fe es el criterio a base de la obediencia. A medida que escuchan la palabra de verdad, se dan cuenta de que el autoconcepto que han tenido no concuerdan con la verdad. Pero al principio que encontramos con Dios, pueden encontrar su maldad en su corazón fácilmente. Pero entre las personas hay algunos que quebrantan su autoconcepto fácilmente. En cambio, hay otros que no pueden hacerlo fácilmente. Pero sea lo que sea, lo que tengan fe y aman a Dios, deben pasar el proceso de quebrantar el autoconcepto escuchando la palabra de verdad. Sin embargo, hay algunos que forman nuevo concepto a medida que admiten la verdad, no quebrantándose el autoconcepto aún. Una vez que se hace este concepto, llegan a ser arrogante y no hacen caso a los otros. En ese caso, llevan la vida cristiana dentro de su autoconcepto. Pero el problema es que no se dan cuenta de sí mismos de manera verdadera, ya que piensan que llevan a cabo la verdad. Es decir, como ellos piensan que ellos están siguiendo la verdad y obedeciendo la palabra de Dios. Sin embargo, de hecho, entre más quedan el concepto carnal, siguen apreciando su pensamiento, autoconcepto, propia justicia y desobediencia. Pero ellos mismos no se dan cuenta de esto. Pueden aceptar lo que concuerdan con su autoconcepto, pero no pueden entender al contrario. Al ver a la gente o al trabajo que no coincide con su concepto, no tratan de entender, sino mal juzgan o condenan pensando ¿por qué esa persona hace así? A través del retiro de verano, viendo una situación, nuestro pastor principal preguntó a Dios el Padre cuál es su plan para averiguar la voluntad de Dios el Padre. Como han escuchado de parte de varios pastores, nuestro pastor principal siempre tratan de entender la situación de otra persona, no juzgando mal. ¿De qué corazón han hecho así? Así, siempre nuestro pastor principal trata de entender la situación de las personas o la voluntad de Dios. En cambio, viendo a nosotros, si viene alguna situación que no concuerda con nuestro pensamiento, siempre suelen dudar por qué hacen así. Entonces, a través de esa explicación, espero que ustedes se den cuenta de sí mismos. Si se encuentran a unos que no concuerdan con su pensamiento, es difícil cooperarse. A veces hay algunos que cerran la puerta de su corazón también. Si meditan los versículos de 4 a 5 del capítulo 12 de Romanos, porque de la manera que es un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No podrán excluir y mal juzgar a algunos por la razón por la que no concuerdan su pensamiento con su autoconcepto. Una vez que se quebrantan ese autoconcepto, podemos ser reconocidos de manso de parte del Padre Dios. Entonces, a medida que asimilamos el corazón del Padre Dios, podemos ver el mundo espiritual y podemos entrar hasta el nivel de espíritu. Si reconocen a los otros como los miembros de su cuerpo, considerando la posibilidad de que su
insistencia proviene de su pensamiento o de concepto, pueden ceder y entender mutuamente. Por lo tanto, si no logran la memoria con los otros, ni pueden admitir lo que dicen los otros, espero que revisen a sí mismos si insisten en su autoconcepto o no. Los que tienen este tipo de concepto suelen insistir lo suyo a los otros. Si esta persona se encarga de un papel de líder de un grupo, se siente difícil el resto de los miembros. Mientras yo preparo este mensaje, yo revisé a mí mismo también. Aunque me esforzaba mucho a seguir la voluntad de Dios, a veces yo también insistía a los otros por motivo de enseñar a los otros. Y también observaba a algunos que se sentían feliz al estar conmigo. A través de esto, yo me di cuenta del autoconcepto que yo tenía antes. Los que tengan éxito por su esfuerzo en el mundo, es difícil entender a los perezosos. Y suelen condenar que esa persona no se esfuerza nada. A veces puede ser correcto, pero si entiende la situación de aquella persona, podemos entender esa persona con el amor, como han hecho nuestro Padre Dios, Señor y Pastor principal. Esto es el papel de los líderes de cada grupo. Deberíamos entender hasta la situación de las almas. Y mientras yo preparo este mensaje, yo me arrepentía mucho de que no podía entender la situación de los hermanos. Aunque yo esforzaba mucho a seguir la voluntad de Dios, pero a veces me encontraba algunas personas que no pueden hacer así por la falta de fe o por la deficiencia del cuerpo. Pero yo solía condenar a esa persona, ¿por qué no hacen así? Entonces, encontrando este punto, me arrepentía mucho mientras yo preparo este mensaje. Entonces, espero que ustedes también se den cuenta de sí mismos a través de ese mensaje para ser la persona de la verdad que estén lleno de la verdad en su corazón. Entonces, deberíamos ver, hablar, pensar y guiar a las otras personas solo con la bondad. De esta manera, no pierden ni hacen difícil a las almas, sino podrán guiarles en la paz y amor. A veces yo visitaba la casa de oración del pastor principal. Y yo solía decir al pastor principal que yo me encontraba de mi falta. Así. Pero nuestro pastor principal nunca me regañaba porque usted no pueden lograr la bondad más pronto. Nuestro pastor principal no me regañaba así, sino siempre confía en mí hasta que yo logro este nivel. Especialmente los líderes de cada comité, parroquia y grupo guían a las almas. Se tratan de guiar a las almas no considerando el nivel de fe de la situación enfrentada de las almas. Los que no pueden aceptar su enseñanza y guía llegan a perder la ayuda del Espíritu Santo. Supongamos que el pastor principal nos insista según lo que habían hecho y ofrecido ante Dios. A pesar de que nos muestra el buen camino hacia la Nueva Jerusalén, si nos insiste que hagan exactamente lo que hizo el pastor principal, quizás mucha gente no lo soportaría. En realidad, nuestro pastor principal nos ha esperado, aguantado y ofrecido su amor hasta que podamos hacer por nuestra propia fuerza. Después de terminar el retiro de verano, viendo al pastor principal, nuestro pastor principal dijo así: se siente lástima que no podía ofrecer más cosas a las almas por su mala vista y malo oído. Se lamentaba mucho. Por eso yo le dije así: dentro de nuestra parroquia
당연히 또 당첨이 돼야 이제 갈 수 있는 상황인데 Hay algunos que 건축이 돼서 recibieron el apartamento ofrecido por el gobierno. 거기에 넣은 성도님들이 다 당첨이 되시고 Los que, los que hicieron sorteo de conseguir este apartamento dentro de nuestra iglesia fue... 해결받고 있고 al final recibieron este apartamento. 너무나 넘치도록 많은 걸 Como podemos ver este testimonio, siempre podemos recibir la bendición. 가끔 이제 문자식 것들을 보게 되면 갑자기 주인이 집세 올려서 이사가 Viendo el texto de los líderes de parroquia, hay algunos que me pidieron la oración para conseguir el dinero repentinamente, pero dentro de una semana se solucionó todo. 많이 듣습니다. 그래서 목사한테 Yo he visto varias ocasiones este tipo de testimonios, porque estamos en el espacio de pastor principal, siempre recibimos la bendición así. 새기고 가신다면 Entonces, por favor, no olviden el motivo de agradecimiento cada momento para que puedan avanzar más a la Nueva Jerusalén. 영혼들을 이끌어가는 것이 아니라 내 틀에 맞춰서 영혼들에게 이끌어가는 것이 아니라 내 틀이 깨어졌을 때 주님의 Una vez que se quebranta nuestro autoconcepto, podemos lograr el corazón del Señor, y una vez que escuchamos la voz del Señor, podemos guiar a las almas y podemos dar los frutos de avivamiento. 공간 안에서는 부흥의 또 사랑의 또 영육 간의 축복의 소리들이 Si los líderes de cada parroquia hacen así, 가정에서도 siempre estarán llenos de los testimonios de la bendición. 아랫사람들을 Esta persona puede recibir la bendición en el hogar, en el trabajo también. En el caso de los jefes del grupo, no hay que hacer a los otros que sigan su autoconcepto, sino hay que esforzarse a respetar el concepto de los otros, guiándoles con la virtud y amor. Además, cuando llevan adelantando un proyecto, no hay que intervenir todos los trabajos, sino solo orienten la dirección general del trabajo. 힘을 주며 기도해 주어야 En el caso de que se desvían de la verdad, hay que guiarles a la verdad y deben animar a los otros y orar por ellos siempre. Por lo tanto, tal como escribe Filipenses capítulo 2, versículo 14, hace todo sin murmuración y contiendas. Deben llevar a cabo todos los trabajos siguiendo la inspiración del Espíritu Santo. 하니까 당신도 순종하십시오라고 하는 것이 아니라 내가 상대의 마음에 Como yo obedezco la palabra de Dios, no deberán insistir a los otros que obedezcan la palabra de Dios, 말씀을 들으면서 내 sino deberían entender la situación de los otros para que ellos puedan obedecer con gozo por su voluntad. 깨뜨려서 어린 아이 Escuchando ese mensaje, por favor, quebranta todo el autoconcepto para que sea un niño espiritual. Los niños no insisten en su opinión. Siempre depende de sus padres y obedecen la palabra de sus padres. Una vez que sean los niños espirituales, podemos obedecer la palabra de Dios con amén. 그릇들로 Y además podremos ser los instrumentos aptos para Dios. Así nos convertiremos al hombre espíritu. 믿음 안에서 내가 만든 틀 세 번째 Tercero, vamos a ver el criterio hecho a base de la verdad. El tercer criterio hecho por la verdad es un autocriterio a base de la verdad. Supongamos que un marido que solo congregaba el culto dominical. 남편에게 복종 Cuando el predicador dice que debe guardar bien el día de reposo y diezmar completamente, este marido no responde nada. Pero tan pronto como dice que la esposa deberían obedecer a su marido, él preguntó a su mujer, ¿por qué no obedece la palabra? Cada versículo de la Biblia está relacionado con los otros versículos como un par. Entonces, ¿cuál es el par de ese versículo? Dicen que deberían obedecer en el Señor. 또 있으니 양쪽에 Así, deberían considerar los ambos versículos para completar, pero a veces consideran solo el que les gusta. 여러분들이 혹여 내 Yo también antes usaba este ejemplo. Entonces espero que ustedes 사용을 떠났을 때
Leví a sí mismo escuchando este ejemplo. Supongamos que dos amigos viajan juntos. En el momento que ambos tienen hambre, solo uno lleva unas meriendas. One said, the Bible says, you shall love your neighbor as Al ver esto, el que no lleva las galletas le dice a los otros, who was eating. amarás a tu prójimo como a ti mismo. Your neighbor's house. 라고 말씀으로 이야기를 합니다. 그러니까 주기 싫은 한 사람은 Entonces, el otro, que no le gusta darlas, dice, no codiciarás lo de tu prójimo. 이렇듯 각자 자기에게 유익에 맞는 Así, el concepto de la palabra que busca su propio beneficio impide lograr el amor espiritual. And since they judge others by their own 영적인 standard 사랑을 of 누리지 못하게 frameworks, 합니다. they cannot discover 이러한 themselves. 대부분의 틀들이 진리에 비춰보면 Si miran estos conceptos, pueden notar que la mayoría de estos conceptos son incorrectos. Make you Porque este concepto proviene del corazón de la maldad, que no sirve a los otros ni entiende la situación de los otros, sino busca su propio beneficio. Por lo tanto, no se encuentran este tipo de concepto a los nuevos creyentes que están llenos de la gracia del Espíritu Santo o a los que están en plena lucha contra la maldad. Porque en ese momento puede encontrar el carácter de la maldad fácilmente comparando a sí mismo con la palabra de Dios. 정말 만나한 것이 별로 없게 됩니다. 처음에는 the beginning, 진리를 잘 they didn't know 모르거나 the truth. 또 진리를 Además, como los nuevos creyentes no saben bien la verdad y le conocen que tiene mucha maldad, ya que recién empiezan a desecharla, no pueden insistir, yo soy correcto. Por eso, aunque tiene el concepto, no aparece bien. Y a medida que oran y ayunan, parece que se quebrantan este concepto. Sin embargo, desde que piensan por sí mismos, que ya saben bien la verdad y llegan al cierto punto de fe, empiezan a aparecer poco a poco. Start to you accept God. Al principio que se encuentra con Dios y luego de aceptar al Señor como Salvador, estaban llenos de la gracia del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento es difícil encontrar el autoconcepto. Pero desde que piensan por sí mismos que ya saben bien la verdad y llegan al cierto punto de fe, empiezan a aparecer este autoconcepto. Empiezan a observar la manera de llevar la vida cristiana a los otros. Antes, sea quien sea, sentían gran emoción al ver la ventaja de aquella persona. Pero si entra en esa época, empieza a condenar a los otros según su criterio. Aunque deben discernir espiritualmente, hacen con su autocriterio. Antes pueden sacrificar por los otros, si otros quieren. Pero ahora consideran que lo que quieren el otro es correcto según su criterio. Además de eso, antes obedecía la palabra del jefe según el orden, pero ahora usan su manera propia. Por ejemplo, su jefe le pide que traiga un bolí de color azul. Aunque no existía en ese momento este bolí, antes esforzaba mucho para conseguir este color, pero ahora solo traiga el bolí con otro color. Además, antes, cuando condenaban a los otros, se esforzaban a cambiar la perspectiva. Pero ahora piensan que discernen la situación cuando juzgan a los otros. A pesar de que condenan a los otros, no se dan cuenta de que cometan pecado, es decir, se convierten en arrogantes. El propósito del culto hermano es conseguir a los hijos verdaderos que asimilan al Padre Dios. La vida cristiana es convertirse al Hijo Santo de la Luz que no tiene maldad y que se parece a Dios. Por lo tanto, deberían lograr los nuevos frutos del Espíritu Santo, la bienaventuranza y el amor espiritual dentro de su corazón. Además, a medida que pasa el tiempo, hay que llegar a la cabeza de la iglesia. Una vez que llega a la cabeza de la iglesia, hay que humillarse buscando el beneficio de los otros con sacrificio
sacrificio y fidelidad. No obstante, si usa la palabra de Dios según su criterio, no pueden notar que están juzgando y condenando a los otros, diciendo que está discerniendo la situación. Menos mal que lo que discernen es correcto, pero en mayoría de los casos lo hacen con arrogancia y maldad. Este tipo de personas suelen dar excusas a los otros, aunque ellos mismos cometen errores. Entonces, después de hallar este autoconcepto y para quebrantar más rápidamente, ¿qué debemos hacer? La respuesta está en la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, debemos tener el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros tenemos autoconcepto, porque tenemos una parcela de nuestro corazón, y eso cuando examinamos nuestro corazón comparando con el corazón del Señor Jesucristo, podemos hallar nuestro autoconcepto. Cuando nos insistimos en nuestra opinión, esto puede ser nuestro autoconcepto. Cuando practicamos la palabra de Dios, ya que yo predico, y ya que yo pongo por obra, ya que yo conozco muy bien, y con este tipo de pensamiento y acción, si condena y critica a otros, este puede ser un autoconcepto. En medio de su propio pensamiento, si piensa algo es una verdad, entonces esto puede ser un autoconcepto. Cuando tenemos ese tipo de autoconcepto, no puede crecer espiritualmente, además dañará a otros hermanos. En el caso peor, algunos se despoja del camino de la verdad y andar por el camino de la muerte. Pero ellos mismos no pueden darse cuenta de su error. Por ejemplo, en la época de Jesús, fariseos y sumos sacerdotes y fariseos tenían este tipo de error. Ellos andaban por el camino de la muerte, pero ellos mismos pensaban que estaban andando por el camino de verdad. Ellos tenían una tradición de ancianos. Al principio ellos tenían esta tradición de ancianos para practicar la ley de Moisés que Dios Padre había dado. Pero ellos se olvidaron del significado espiritual de la ley de Moisés y luego ha sido por molesta. Por lo que algunas tradiciones de ancianos estaban opuestas a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Lucas capítulo 3, versículo 10 al 16. Jesús sanó a un enfermo en el día de reposo. Al ver esto, el principal de la sinagoga dijo a la gente y prohibió la sanidad divina en el día de reposo. ¿Fue la voluntad de Dios? Solamente fue la tradición de los ancianos. Dios aborrecerá la sanidad divina en el día de reposo. Si hubiera conocido el corazón de Dios por mínimamente, entonces ellos no habrían podido decir así. Eso Jesús dijo a los fariseos y escribas, porque ellos tenían tradición de ancianos. En Mateo capítulo 15, versículo 3, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Marcos capítulo 7, versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres. Pero los fariseos ya tenían esa tradición de ancianos y autoconcepto tan fuerte, por lo que creía firmemente que estaban andando por el camino correcto, por lo que no aceptaron la enseñanza de Jesús. En Corea del Sur también hay muchas denominaciones cristianas en nuestro país y cada denominación tiene su propia creencia y tradición de los ancianos. Por ejemplo, algunas iglesias prohibieron orar clamando. La Biblia dice claramente, debemos clamar en la oración, también debemos hacer la oración en lengua, pero algunas denominaciones prohibieron esto. Además, se condena como herejía cuando aplaudimos en oración y alabanza. Cuando fundamos nuestra iglesia, y por ejemplo, en Corea del Sur, en Padre Nuestro, y algunas iglesias pone una letra, y quizá, por ejemplo, en la oración de Padre Nuestro dice, porque suyo es el reino y poder y la gloria por todos los siglos. Pero en Corea algunas denominaciones dice quizá y
pone una letra quizá en medio de esta frase. Eso, y Pastor Príncipe eliminó esta letra por causa de esto. Muchas denominaciones condenaban a nuestra iglesia como herejía. David también, cuando llevaba el arca del pacto de Dios al Jerusalén, él danzaba con el pueblo, pero al ver esa escena, su esposa, Mical, hija de Saúl, y condenó, diciendo que no es correcto como una acción del rey. Por causa de esto, él fue maldecida y eso no podía tener hijo. Cuando tenemos este tipo de autoconcepto y mal pensamiento, no podremos entender la voluntad de Dios Padre. Cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo y cuando seamos niños espirituales, entonces danzaremos y oraremos, alabaremos, aplaudiendo y oraremos, clamando en nuestra oración. Esta es la voluntad de Dios Padre. En nuestra iglesia, los ancianos danzan y delante de los miembros. Creo que ¿en qué iglesia los ancianos danzan como los ancianos de nuestra iglesia? Al ver esa danza de los ancianos y otros miembros también pueden danzar y aplauden, y nadie condena. Solamente estamos tan felices mirando este tipo de acción como de un niño espiritual de los ancianos. En otra iglesia normalmente los ancianos y siempre piensa su posición por lo que no quieren danzar, no quieren cantar a voz alta, pero los ancianos de Mamín y siempre vive como un niño, especialmente delante de Pastor Príncipe, siempre y expresa su amor como un niño espiritual. Es la escena que podemos ver solamente en nuestra iglesia central Mamín. Es la vida agradable a Dios Padre. Los judíos, en la época de Jesús, los judíos sabían muy bien la ley de Moisés. Desde la niñez aprendieron la ley de Dios. Eso cuando tenía 3 años, 4 años, empezaron a memorizar la ley. Por lo que cuando tenía 10 o 12 años, memorizaban casi toda la Biblia. Pero ellos no podían entender el corazón y voluntad de Dios. Eso ellos mismos creyeron que practicaba la verdad, por lo que no aceptaron la enseñanza de Jesús. Además, ellos pensaron que la enseñanza de Jesús estaba despejado de la enseñanza de la ley. Por lo que sumos sacerdotes, escribas y fariseos tenían fuerte autoconcepto sobre la verdad, sobre la palabra, por lo que no podía entender el significado espiritual de la ley de Dios Padre. Tampoco podía entender a Jesús, que era el amor mismo. Hay otro ejemplo. En Marcos capítulo 14, versículo 3 dice: vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Eso versículo 4 y 5 dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Entonces, ¿con qué tipo de corazón ellos dijeron y murmuraron? Mirando a esta mujer, creo que ellos mismos pensaron que vendiendo este perfume y podría ayudar a los pobres, parece más bondad. Bueno, pero su corazón no era así. Ellos mismos pensaron que su opinión sería bueno, pero la razón por qué dijeron así era por causa de codicia y avaricia. Ellos no querían derramar el perfume. Aquel momento Jesús acompañaba con varios discípulos y necesitaba dinero para mantener su viaje. Eso cuando las personas se ofrecieron a Jesús y había un tesorero que cuidaba este dinero de Jesús. Pero ese hombre robaba de este bolso de dinero, ya que tenía la maldad por lo que no podía pensar lo bueno y condena a otros. Y los que murmuran y condenan a otros siempre lo hacen porque tienen la maldad. Los buenos no pueden hacer así, solamente hablar a lo bueno, y eso no puede condenar, no pueden murmurar.
Es si, aunque a su propia vista parece la bondad, no deben condenar a otros, porque dentro de su corazón hay la maldad. Pero ¿y si hubiera tenido la bondad en su corazón, qué habría hecho? Mirando a esta mujer, no habría podido condenar. Hermanos, y esta hermana derramó la perfume sobre la cabeza de Jesús, y para hacer esto, y esta mujer debía tener gran coraje. Es al ver esta acción, y mucha gente fueron emocionados. Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Salvador, porque derramar el perfume sobre Él es una bondad, gran bondad. No puede ser comparado con la obra de caridad para los pobres. Pero los que tenían la maldad y no podían conocer a Jesús, con su propia codicia avaricia, condenaron y criticaron a esta hermana. Hoy en día también, algunas personas, algunos creyentes de otra iglesia, condenan y critican a otra iglesia y a algunos cristianos. Por ejemplo, cuando una iglesia construye un santuario nuevo, o algún cristiano ofrece a Dios o a la iglesia, algunos creyentes dicen, sería mejor que ayudaría a los pobres con ese dinero. Entonces, ¿esta persona realmente ama a Dios? Eso dijo así. Sobre todo, y el santuario de Dios debe ser tan hermoso, pero algunos no quieren adornar, no quieren decorar el santuario, sino solamente quieren ayudar a los pobres. Esta no es la obra de amor a Dios. No quiero decir que no debemos ayudar a los pobres, como los hijos de Dios Padre. Nosotros solamente quiero decir que nosotros debemos entender cuál es la más importante ante Dios. Eso de derramar perfume sobre Jesús es más importante. Eso, y ustedes no deben condenar ni criticar a nadie sin entender la verdad. Si no, entonces podría cometer el pecado. En medio del crecimiento de nuestra iglesia, y pastor principal siempre trataba de hacer la misión mundial, y para esto y fundó la Cana SN. A aquel momento, y nuestra iglesia no tenía suficiente dinero. Eso a veces, a aquel momento, y los miembros de Manmin, algunos no podían entender esta voluntad de pastor principal, porque cuando no tenemos suficiente dinero, porque el pastor principal quiere fundar un centro de televisión, Cana SN. Pero después de pasar mucho tiempo, ahora, mirando los frutos de esta decisión del pastor principal, nosotros, ¿qué sucedería? Por ejemplo, si no hubiera estado si no hubiera fundado el Cana SN, entonces, ¿qué habría sucedido hasta ahora? Creo que los extranjeros y algunos coreanos no podían contactarse con palabras de santidad del pastor principal. Eso ahora, y los miembros también pueden darse cuenta la gracia y la voluntad del pastor principal. En el Antiguo Testamento, si comete pecado, y los pecadores debían pagar el pecado. Por ejemplo, los hurtos, y si hurtaba, entonces sería cortado su mano, su pie. Fue la ley de Moisés. Si comete adulterio, entonces debía ser apedreados. Pero algunos buenos no pegaba, no castigaba a los pecadores, sino perdonaba. Supongo que un buen hombre perdonó sin cortar la mano del ladrón, entonces violó la ley de Dios. Si no entiende el corazón de Dios, y dirán que había violado la ley. Pero si conoce el corazón de Dios, y no puede ser así. Entonces, ¿por qué el Antiguo Testamento enseña ojo por ojo y mano por mano? Porque si no hubiera estado esta ley tan fuerte, entonces, ¿qué habría sucedido? Los fuertes oprimirán a los débiles, los ricos y oprimirán a los pobres. Pero es decir, para proteger a los pobres y débiles, Dios Padre dio esta ley tan fuerte. Pero en el Nuevo Testamento ha cambiado todo. Porque gracias a Jesucristo y Espíritu Santo ahora mora
en medio de nosotros. Por lo que, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos cambiar nuestro corazón y limpiar, santificarnos. Por lo que podemos controlar nuestra mente. Eso, en el Nuevo Testamento, podemos perdonar a los pecadores. Pero y sumos sacerdotes, fariseos y escribas, aunque sabían muy bien sobre la ley de Moisés, pero y por causa de este autoconcepto, ellos condenaban a Jesús. Es decir, la verdad que estaba en su corazón no estaba la verdad delante de Dios. Nosotros también. Eso, antes de entrar en espíritu por completo, ustedes no deben insistir en su propia opinión. Tampoco deben forzar a otros su propio pensamiento. Además, ustedes deben aceptar y obedecer a la enseñanza de hombre de espíritu. Amados hermanos, si cultivamos nuestro corazón en espíritu, entonces no tendremos ningún autoconcepto, porque el corazón del espíritu es el corazón del Señor Jesús. En el Señor Jesús no hay ningún autoconcepto, por lo que puede albergar a todos. Ya que no tiene ningún autoconcepto, tendrá solamente la verdad y amén y fidelidad. Entonces, desahoradamente, yo explicaré sobre el autoconcepto de la verdad con algunos ejemplos. Primero, algunos tienen auto de justicia tan fuerte, por lo que no puede tener paz con todos. En el mundo también, algunos no creyentes también tienen autojusticia. Las personas no pueden ver la injusticia y eso siempre quieren luchar en la situación injusta. Las personas, y supongo que este tipo de personas conoce a Dios y luego aprende la Biblia. Un día fue emocionado por la vida del profeta de Daniel, porque Daniel no se comprometió nunca ante la amenaza de la muerte. Después de recibir esta gran emoción y gracia, este cristiano siempre pensaba que no deben comprometerse con nadie, porque parece gran fidelidad de su corazón. Y luego no quieren estar de acuerdo con nuestra opinión. No quiere ceder. Es decir, si piensa uno que algo sería bueno para el reino de Dios, entonces no quieren abandonar su propia opinión. Es decir, para él su opinión es todo. Eso. Ahora, y por causa de autoconcepto de la verdad, está quebrantando la paz con otros. Pero la Biblia dice, si fueres a la izquierda, yo a la derecha. Si fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tienes este tipo de corazón, entonces no podrá ser así. Abraham cedió buen tierra a su sobrino Lot. Pero los que tienen gran autoconcepto no pueden entender este corazón de Abraham. Abraham era superior y mayor, por lo que debía elegir primero. Pero Dios entendió el corazón de Abraham. Aunque él era tío, pero respetaba la opinión del sobrino para su provecho y dejó todo a su sobrino. No buscaba su propio provecho y se sacrificó y dio todo bueno a su sobrino. Este es el corazón bondadoso. Dios Padre aceptó esta bondad de Abraham, por lo que dio toda la respuesta a su oración. Además, gracias a ese Abraham, su sobrino Lot también recibió la salvación. Nuestra iglesia también, ya que Dios Padre ama mucho nuestra iglesia, por lo que si guardamos los básicos mandamientos, Dios Padre protege a nosotros. Gracias al sacrificio, oración y amor de Pastor Obispo, nosotros podemos recibir gran protección. También podemos ver señales protegidas en nuestra iglesia. Gracias a esto, nosotros podemos tener más esperanza en la Nueva Jerusalén. Eso, y teniendo una palabra de la Biblia, usted no debe tener autoconcepto, sino quebrantará la paz con otros. Toda la palabra de Dios tiene su pareja, es decir, no debemos comprometernos con el mundo, pero también debemos mantener la paz con otros. Sin entender esta pareja de la palabra, y usted no podrán profundizar en el espíritu.
Además, por causa de este autoconcepto, dañar a otros. Además, andar por el camino opuesto a la palabra de Dios. 자, 반대로 이와는 반대로 상대가 하자는 대로 무조건 따라주는 것이 Al contrario, algunos 있습니다. tienen autoconcepto de paz y eso siempre quiere seguir la opinión de otros. Por lo que 어떤 일이 교회에 a veces anda por el camino erróneo. Por ejemplo, cuando su grupo está opuesto a la orden de la iglesia, entonces, aunque todos quieren andar por este camino, usted no debe estar de acuerdo. Por supuesto, si no sea la paz de Dios, entonces deben seguir y respetar la opinión de otros. Pero si aparentemente no es la voluntad de Dios y por el camino erróneo, entonces usted no debe estar en silencio. 생각된 잘못된 It is the 틀 frameworks 때문입니다. too. Estar en silencio no es la bondad. Pero ya que tienen alto concepto de la paz, no quieren decir, solamente quieren seguir la opinión de otros. 틀 때문에 That happened due to your frameworks. Excepto estos, hay muchos tipos de autoconcepto. 항상 So, there are 양면성 two 이럴 sides. 때는 이런 진리의 Pero 말씀 como le dije hace rato, nosotros debemos entender las parejas de la palabra de la Biblia. Es decir, no deben pensar única palabra, una frase de la Biblia. Eso a veces usted deben seguir por el camino correcto. O a veces deben seguir la paz. Eso usted deben discernir bien entre estos ambas situaciones. Para esto deben orar ardientemente y deben oír la voz del Espíritu Santo. Entonces, gracias al Espíritu Santo, usted pueden discernir bien en la palabra de Dios Padre. Eso, ¿cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el mayor amor? Y así usted deben meditar de día y de noche. Entonces no se equivocará, sino hará todo en medio de amor espiritual. 있을 것입니다. 또한 다른 예로 어떤 사람은 There is a 남을 man 잘 지적하고 who points Hay otro ejemplo. Algunos indican demasiado los defectos de otros. Por eso ellos mismos quieren enseñar, corregir a otros para guiar a la mejor morada del reino de los cielos. Yo también tenía este tipo de autoconcepto. Es decir, ellos mismos pueden ver el defecto de otros, porque no pueden entender esa falta de otros. Pero sería mejor si su hermano podía tener una paciencia grande para aceptar esa reprensión, pero si no, sentirá gran daño. Además, cuando indica los efectos con resentimiento, con enfadado, entonces desanimará a su hermano. Es decir, al principio quería ayudar a su otro hermano, pero por causa de esto, su hermano se desanimó. Eso a veces es necesario la reprensión para nuestros hermanos, pero antes de reprender y señalar los defectos de otros, deben pensar el lugar de otros. Además, Jesús no quebró la caña cascada y el pablo que humea no apagó. Eso, usted debe tener ese tipo de corazón. 분명히 이건 맞지 않습니다. Antes, 여러분들이 뭐 신방을 가든 yo también tenía este tipo de autoconcepto, por lo que a veces yo enseñaba la palabra de Dios, 하나님 말씀으로 pero a veces algunos miembros de mi parroquia no pudieron aceptar mi palabra, mi enseñanza. 얼마 전에 제가 드렸던 말씀하고 똑같은 이제 말씀을 단장님께서 하셨다는 겁니다. Es decir, cuando yo decía la palabra de Dios, ellos no aceptaron. Pero unos días después, cuando Pastor Principal dijo el mismo contenido, ellos aceptaron esa enseñanza. Eso, a aquel momento yo no entendí. Aunque Pastor Principal y yo enseñaba la misma palabra, pero ¿por qué los miembros aceptaron la enseñanza del pastor y por qué de mí no? Eso yo oraba fervientemente para entender esa diferencia. Y luego me di cuenta de que yo tenía la falta de amor espiritual comparando con Pastor Principal. ¿Cómo están ustedes? ¿Con qué tipo de corazón, con qué tipo de amor están enseñando a otros? Aunque ustedes mismos quieren enseñar y corregir bien a sus hermanos. Pero ¿cuántas veces oraban para sus hermanos? ¿Cuántas veces ayunaban y se preocupaban para sus hermanos? ¿Cuántas veces apoyaban y ayudaban con su propio dinero? ¿O cuántas veces animaban? 영적인 사랑으로 Es decir, sin dar amor, ¿cómo se puede reprender? ¿Cómo se puede corregir con palabras de la Biblia?
Hay otro ejemplo, y algunos jefes quieren guiar a sus trabajadores solamente según su propia opinión. Por eso los líderes deben corregir y guiar a sus trabajadores. Pero aunque sea el camino correcto, sin entender el lugar de otros, usted no debe hacer indireccionalmente. Por ejemplo, un jefe de departamento de la iglesia un día diga, desde hoy y oramos todos los días por 1 hora. Y luego fuerza a los trabajadores a participar en esta reunión de oración. La oración está muy bien. Es muy importante para el crecimiento del espíritu. A pesar de esto, sin entender la situación y la vida de fe de los trabajadores, si el jefe fuerza, entonces los trabajadores no quieren participar, aunque se acompañaban y harán la oración mentirosamente. La oración es muy buena también, y este jefe debía guiar bien, pero solamente pensando en su propio lugar dañaba a sus trabajadores y quebrantó la paz. Nuestro Señor también tenía 12 discípulos, pero usaba varias maneras para cada uno. Por lo que para guiar a sus ovejas, ustedes deben pensar en cada nivel de fe de cada uno. Eso para los niños deben usar la manera de niños. Para guiar a los adultos, debe usar la manera para los adultos. Ahora no quiero decir la edad carnal, sino la edad de la vida de la fe. Nuestro pastor principal también está guiando a nosotros hasta la Nueva Zelanda pensando en nuestra vida de la fe. Por 35 años siempre quiere dar amor a nosotros, siempre busca qué falta tengamos. Cuando andamos muy lentamente y nos llevaba para guiar a la Nueva Zelanda. Eso, y pensando en este amor de pastor principal, ustedes también deben pensar en el lugar de otros y no deben pensar en su propio criterio, sino en el lugar de otros. Quiero decir la conclusión. Hoy yo expliqué sobre el autoconcepto hecho delante de la fe. Autoconcepto de amor y obediencia y verdad. La verdad no es sólido. En el amor, en el Espíritu Santo, puede ser variable. Lo bueno y puede entender la bondad y pensando en el lugar de otros, puede ajustarse en varios campos de la vida. Pero si se insiste en su propia opinión y su propio criterio, entonces no puede ser uno con otros. Por lo que antes de entrar en el Espíritu, usted debe pensar que usted también podría tener su propio autoconcepto, y eso cada día debe examinarse comparando con el corazón del Señor para quebrantar nuestro autoconcepto. Gracias a Pastor Principal, muchos miembros ya están en el Espíritu, pero aunque ya ha entrado en el Espíritu y todavía tiene mucha falta, eso deben rellenar su falta para cambiar. Eso aunque ya está en el Espíritu, usted no debe insistirse en su propia opinión, sino deben quebrantar su autoconcepto. Eso con corazón de pastor. Ustedes deben pensar al lugar de otros, meditando y la vida de la fe de otros para guiar bien. Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Es decir, nosotros debemos tener el corazón de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Con esa palabra, nosotros debemos seguir la paz y santidad con todos para ver al Señor Jesucristo. Eso hoy también, con corazón del Señor, y seguimos la paz y santidad. Eso espero que todos ustedes puedan ver al Señor en el reino de los cielos. Meditando la palabra de hoy, oramos juntos. 믿음 안에 우리가 들어와서 사랑의 틀과 순종의 틀, 내가 진로를 행한다고 하면서 상대에게 깨우쳐 준다고 하면서 너희 틀에 맞춰서 상대를 이끌어 나가지 않았는지를 다시 한번 깨우쳐 본바 되게 하시고
내 틀인지 아닌지 영적인 사랑으로 분별함으로 오직 목사님께서 또 주님께서 아버지 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리를 오래 참아 기다려주신 대로 우리도 그런 마음으로 이끌어갈 수 있도록 축복으로 함께하여 주시옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 장의장님의 환자를 위한 기도를 받으실 때 Ahora recibamos la oración por los enfermos de nuestro paso principal. Por favor, coloquen su mano en la parte adolorida, pero si no están enfermos, por favor, coloquen su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. Aleluya, Dios todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y duda. Quita de ellos todos sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura, todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno el nombre de Cristo al enemigo diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad fuera, toda enfermedad contagiosa fuera, toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente sea descubierta, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios, sean fortalecidos, que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástricos, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel, inflamación, que la polio, parálisis, artritis, hernias, a los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas, que todo dolor vago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera, que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que está débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez, que toda parte que está paralizada sea liberada, que los paralíticos, tuidos y cojos caminen y salten, que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiezan a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios, las células muertas, que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Aumentales la fe y la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas de Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido, he conocido a Dios, Él me ha respondido. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
pueden testificar, lo he conocido, he conocido a Dios, Él me ha respondido. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de